Son las 8:36, continuamos a esta hora de la mañana en Radio Análisis con nuestros panelistas. Saludamos en primer lugar a quien está un poquito más lejos en términos físicos, pero para efectos de esta conversación es como si estuviera aquí al lado nuestro, y también tiene que ver con nuestras mociones de descentralización, la consejera regional de Valparaíso, Natalie Campuzano, quien está allá, ¿no? Podríamos decir en términos viales, al otro lado del túnel Zapata. Natalie, buenos días, bienvenida. Buenos días, siempre un gusto estar en este espacio y sí, pero espero que la costa también tenga buenas noticias en esta conversación. Sí, pues, ¿cómo se le llama? La vaguada La costera. vaguada La costera. vaguada La costera. vaguada, Sí, sí. claro. De hecho, en estos momentos, estamos Ya. con la vaguada, ya tipo 11, 12, se empieza a despejar y después andamos todos con el chaleco en la mano porque sale el solcito pesado. Como suele suceder. Entonces, digamos algo así como que la vaguada costera entra también al debate de esta mañana, ¿no? Me parece. Sí, y don José Toro, más santiaguino que la Virgen del Cerro San Tal Cristóbal, cual. usted, ¿sí? Ah, pues secretario general del PPD, Tal bienvenido. cual. Un gusto, Sí. Pato. Un gusto, Natalie, volver a compartir y poder conversar. Bueno, tenemos temas súper interesantes para conversar. Quería partir con el tema de la segunda audiencia de formalización del alcalde Jadwe, ¿ah? Que va a ocurrir hoy día a las 9. Aquí, evidentemente, está el tema del fondo y está el tema de las formas, ¿no? Ayer fue el primer día de exposiciones del tema. Prevención, ayer mismo tratábamos de hacer una explicación de en qué momento de la investigación se está. Ahí, José, tú que eres abogado, nos puedes seguir ayudando a eso también, ¿no? Cómo funciona algo que a veces se olvida en los medios, la presunción de inocencia, pero al mismo tiempo que una formalización no es algo que ocurre en el aire, sino porque la fiscal cree tener antecedentes para investigar eventuales ilícitos. Y ayer tuvimos la primera parte, que fue la exposición de la fiscal a cargo, donde, bueno, se señala una serie de mecanismos a través de los cuales el alcalde Jadwe habría incurrido en ilícitos en relación a las farmacias, no a la municipalidad de Recoleta, pero que parecen hasta el momento mostrar que no habría un enriquecimiento personal, sino gestiones en favor de terceros, que en todo caso estarían fuera de la ley, ¿no? Pero lo dejo hasta ahí. Hoy viene, se supone, la exposición del abogado defensor, donde vamos a conocer la otra parte del tema. Y por el otro lado está el tema de las formas, ¿no? Esta manifestación de apoyo al alcalde, encabezada por el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y que incluso generó durante la mañana una crítica del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en el sentido de que había que cuidar las instituciones separando o procurando, vamos a decir más bien, un funcionamiento del Poder Judicial sin presiones, ¿no? Bueno, ahí está el fondo y la forma. Les doy la palabra para escucharles haciendo la prevención ante nosotros y ante ustedes, que nosotros no somos un tribunal. Por lo tanto, quien tiene que determinar esto es la justicia y no nosotros. Natalie. Sí, yo creo que fue uno de los días, yo diría hace muchos meses, ¿no? Porque hemos tenido hartas noticias durante estos últimos años, pero bastante acalorada al momento de llegar al tribunal. Yo, la verdad me sorprendí en la forma, como bien lo decías tú, y creo que eso se debe a varias cosas, ¿no? Yo también creo que sé que aún el alcalde tiene bastante adherente y sin duda también la militancia del Partido Comunista cumple un rol fundamental la cual entiendo lo que puede haber dicho Monsalve, ¿no? Monsalve, que las instituciones hay que cuidarlas y que efectivamente a lo mejor un partido de gobierno no debiesen generar estas presiones, pero también me parece interesante y prudente que si el Partido Comunista tiene una posición distinta a la que se le acusa al, al alcalde Jadwe, también pueda en este caso generar apoyo. Ahora, ¿de qué forma? Bueno, yo creo que es subjetivo cómo podemos reflexionar de qué forma pueden ser o no, pero también me parece que los partidos deben apoyar a sus militantes cuando están en situaciones que desde su punto de vista parecen que son injustas o no va al lugar, ¿no? Dicho eso, en razón a la forma, bueno, ahora estamos, como bien decías tú, en el segundo día de formalización, no solamente a Daniel Juárez, sino que a 7 personas más. Se le solicitó la prisión preventiva, se le acusa de delitos de cohecho, fraude al fisco, administración desleal y estafa en razón al tema de las farmacias.
Y bueno, hoy día vamos a conocer lo que va a decir la defensa, en este caso de Daniel Jadwe. Ayer Daniel Jadwe salió indicando de que desde su punto de vista, cuestión creo que no es apropiada después de hablar cuando aún no hay camino en el proceso, pero bueno, pero él lo que indicó es que no le parecían sustantivas, no, que lo que indicaba la fiscal era carente de todo de todo hecho veraz, ¿no? Lo dijo en algunas declaraciones a través de Twitter, también presencial con los medios de comunicación. Y hoy día vamos a ver a qué se refiere, ¿no? A qué no son sustantivas. Ahora, en términos como políticos, yo creo que lo que pasa con Daniel Jadwe es bastante lamentable, sin duda golpea al mundo de la izquierda, pero también creo que este juicio, ¿no? Que se le está haciendo o que se le va a realizar al alcalde Jadwe también tiene una posición bastante dura porque golpea al corazón de una de las iniciativas más emblemáticas y más importantes que yo he visto en el último tiempo desde los gobiernos locales, ¿no? Lo que son las farmacias populares, que no se puede dudar que se puso de alguna otra manera en jaque, lo que era el mercado del medicamento, ¿no? Se puso en cuestión. Esto se replica también a lo largo de en otras municipalidades que también han sido bastante aplaudidas por la comunidad. El ejemplo para mí es claro en la comuna donde yo habito, que es Valparaíso, donde se están también las farmacias populares y más allá del cuestionamiento de quién o no la alcalde son bastante aplaudidas y bastante acceso, ¿no? Para la comunidad. Por tanto, creo que también tiene bastante de carga ideológica y política también lo que hoy día se cuestiona, ¿no? A pesar que se entiende que desde el Poder Judicial se indican y se están velando por despejar, en este caso, los delitos de cohecho, fraude al fisco, administración desleal y estafa, pero en lo sustantivo y en lo ideológico creo que también hay una carga importante que creo que también el mundo de las izquierdas, el progresismo, no tiene que dejar que la derecha ocupe este factor importante de avance para menoscabar esa iniciativa o esa idea que yo creo que ha sido clave para poder instalar debates importantes en términos ideológicos, en términos de la farmacia y en otros aspectos más, ¿no? Incluso el debate municipal también, no podemos negar que Jadwe también jugó un rol clave frente a eso. Ujú. José. Yo creo que este es un tema que es complejo desde lo que puede estar pensando quienes nos escuchan, Ujú. ¿no? Porque efectivamente, para aclarar, esto tiene que ver con la Asociación de Farmacias Populares, que es una agrupación distinta a la municipalidad o efectivamente a la iniciativa de las farmacias populares, ¿no? Yo, recordando eso, las farmacias populares y la iniciativa de las farmacias populares permitieron varias cosas, entre ellas que Cenabás pudiera venderle y comprar en grandes cantidades a diferentes actores pequeños del mercado, ¿no? Son todas esas iniciativas que pusieron en discusión producto de realizar la farmacia popular, ¿ah? Sí, déjame agregar un dato. Son 174 municipios hoy día los que mantienen la figura de las farmacias populares. eh, Municipios de Así es. derecha, del Partido Comunista, no del Partido Comunista. Y por lo tanto uno podría decir que a partir de esa idea germinal, hoy día hay cientos de miles de adultos mayores, especialmente que son los que tienen más dificultad para acceder a los medicamentos. Natalie, probablemente tú tienes ahí información más en detalle también de la región de Valparaíso. O sea, es una política que trascendió y por eso este debate también es delicado en el sentido de saber separar los temas, ¿no? Por eso es que Mm, digo esto para sacar a las farmacias populares mm, de la situación. Porque efectivamente esta es una política que trascendió, que una cantidad enorme de los municipios la llevan a buen cabo y además permite beneficiar directamente a los ciudadanos de esas comunas. Un medicamento antes valía el triple, no sé, mm, 70, 80 mil pesos y con la farmacia popular vale 20, ¿no? mm. O sea, ese tipo de costos son más o Y menos con los que... jubilaciones miserables cuando Y se trata con de adultos mayores, por jubilación, ejemplo. Sí, sí, efectivamente. sí. Y esto es, Mm, por lo tanto, es esta agrupación que es como que yo creo una empresa y la empresa nueva esta es la que quiebra, ¿no? La que nos da el sustento. Por eso los delitos son de cohecho, estafa, los que se le acusan, mm, ¿no? ujú. Y esto es una investigación que duró mucho tiempo, más de 2 años de manera desformalizada y que hoy día está en la etapa de formalización de la investigación, es decir, se le dice al alcalde Jadwe que se tienen antecedentes suficientes, supuestamente, de la comisión de determinados delitos, Ujú. ¿no? 4 delitos en específico, que entiendo son por los cuales se querella
el Consejo de Defensa del Estado. Por lo tanto, hay una presunción sin duda de inocencia que uno tiene que respetar. Eso es un principio de nuestro debate y es un principio además del debido proceso que todos tenemos que tener siempre en cuenta. Y lo digo porque pareciera ser, y hay un mundo que le encantaría que esto fuera inmediatamente con un resultado adverso para el alcalde Jadwe. Pero no lo sabemos, ¿no? Lo que sí también me parece un exceso es lo que hace el Partido Comunista con esta manifestación, porque también creo que daña la institucionalidad, ¿no? Y daña a la Fiscalía con este supuesto sesgo por parte de la Fiscalía al alcalde Jadwe. Y creo que es la línea muy delgada y que uno tiene que ser responsable y tiene que cuidar las instituciones de la República, porque finalmente la fortaleza de las instituciones es algo que nos beneficia a todos y que un partido que tiene efectivamente poder dentro del aparataje estatal en términos de representación popular, más aún, ¿no? Y creo que ahí tenemos que tener un límite con respecto a eso. Sí, una pregunta recurrente en estos paneles, Natalie y José, es si resulta posible en la actual política chilena, mi respuesta de antemano es no, pero igual hago la pregunta, ¿no? De si resulta posible en la actual política chilena poder evaluar ciertas situaciones con la misma vara, aun cuando los involucrados sean de distintos sectores políticos, ¿no? Y a propósito de la mención que tú hacías a la manifestación de ayer en favor del alcalde Jadwe, que probablemente es muy legítima en la subjetividad de todo el mundo que fue porque valoran la gestión del alcalde, ocurre poquitos días después de lo que ocurrió en la audiencia de formalización del carabinero que se está investigando si empujó o no, si actuó criminalmente o no a este manifestante en el puente Pío Nono, donde concurrieron el diputado Alessandri de la UDI, la diputada Barquiesi del Partido Republicano y el diputado Romero de la misma tienda. En su momento se cuestionó aquello, ¿no? Porque se dijo que esa comparecencia, donde además se hicieron acompañar por el ex carabinero Crespo, que es el acusado de cegar a Gustavo Gatica, podía ser interpretada como una presión contra la fiscal Chong, ¿no? A la cual en varias oportunidades se le ha acusado mediáticamente de tener una animosidad contra carabineros y nunca de manera formal, ¿no? Entonces, en nombre de lo que yo decía en el enunciado de si era posible tener la misma vara en la política chilena para analizar eh, situaciones equivalentes, en este caso puntual e independientemente de las simpatías o antipatías que se puedan tener por los involucrados en cada uno de los casos, la pregunta es cuál sería la diferencia, ¿no? Natalie. O sea, en términos concretos, que el poder legislativo toma una posición y acompaña a tribunales, creo que no se ve bien, ¿no? Mm. No hay nada que lo impida, pero no se ve bien porque son poderes completamente distintos. Ahora, en razón a lo que pasa con el Partido Comunista, uno tampoco se ve bien, ¿no? También se puede realizar. Lo que quiero decir es que claramente acá, de alguna otra manera, vemos que por distintos motivos, en nuestro país, en estos momentos, a raíz de todo lo que está pasando, pareciera ser que se está judicializando lo político. Y eso es un problema, ¿no? Porque el Poder Judicial tiene que actuar en razón a las normas hoy día establecidas, ¿no? Con imparcialidad, etcétera, con todos los principios que tiene el poder Judicial, pero también en este caso muchos elementos que son de debate político se llevan a estos espacios. Yo no quiero decir que lo de Jadwe sea netamente de carácter político, pero efectivamente cuando uno analiza tanto el contexto retórico que utilizan algunos medios de comunicación, ¿no? Masivo, el día de ayer fue casi cadena nacional la formalización del el alcalde Jadwe, ¿no? Uno puede decir que efectivamente todo apunta para esta politización de lo que pasa en los espacios judiciales. Ahora, creo que hemos visto también que no se mide con la misma vara. En nuestro país de conocimiento que existe históricamente un factor muy anticomunista, ¿no? Entonces, todo lo que pueda hacer un actor del Partido Comunista, esto es multiplicado por 3, ¿no? En términos de los golpes que recibe el sujeto o sujeta que pueda estar en cuestión.
Por tanto, creo que hay elementos que son subjetivos, que no se miden con la misma vara, ¿no? Y que tiene que ver con una serie de contextos comunicacionales que sabemos que tenemos medios bastante importantes, poderosos, que también tienen una pauta importante para beneficiar a uno y no a otro, ¿no? Hoy día le toca al Partido Comunista, en otro momento le tocó también hace unos meses, hace un año, el Frente Amplio, con elementos que pueden ser reales o no reales, pero también vemos que hay elementos esenciales y en esa misma instancia, en ese mismo relato, en ese mismo momento, también estábamos con la figura de delito que cometió el alcalde de Vitacura, ¿no? Y también vimos esa desbalanza comunicacional o el impacto mediático de aquello. Entonces, frente a eso, yo no sé, no creo que se pueda medir con la misma vara, entendiendo que tenemos un contexto, un país, ¿no? Que hoy día hay intereses de una minoría, pero que tienen los intereses en espacio estratégico y efectivamente eso genera un impacto importante. Yo espero que con la formalización o la figura que se pueda dar en razón a cómo avance el tema del alcalde Jadwe, también se puedan despejar bastante arista, como lo decía como lo decían en el panel, atendiendo de que el elemento de las farmacias populares ha tenido un rol fundamental y espero que se siga profundizando y se siga manteniendo, incluso mejorando en los distintos espacios, distintos territorios que hoy día se implementan a nivel nacional. Yo lo decía, Valparaíso uno de ellos y, por ejemplo, los cerros hoy día tienen farmacia. No solamente tiene que ver con un tema de costo, que sí es real, pero también hoy día tiene que ver con cómo también se despliega el territorio dentro de distintos espacios que antes no estaban al alcance y que nuestros adultos mayores los pueden tener de mayor acceso, ¿no? Pueden acceder a esto de manera más rápida. Entonces, hay factores bastante positivos en ese aspecto y espero que con esto no se logre y exista la capacidad de poder generar esta distinción. José, para Yo ir creo que cerrando. en la respuesta efectivamente uno quisiera tener la misma vara, Ujú, pero en la práctica no se cumple esa ujú. condición, ¿no? Y no se cumple por los diferentes intereses que siempre hay en juego y porque uno legítimamente se puede preguntar, bueno, este caso que sin duda es complejo y merece toda la investigación del mundo, pero resulta que esto se transmite por cadena nacional, en tanto hay una cantidad de formalizaciones de alcaldes de derecha que no han sido transmitidas de la misma condición, ¿no? Ujú. Yo espero y creo que uno tiene que respetar las instituciones de la República, que el debido proceso funcione y opere y una vez que exista condena pronunciarse. En el caso del PP, nosotros cuando militantes nuestros tienen este tipo de situaciones, que nunca se está ajeno, nosotros tenemos una política de suspender su militancia mientras sea formalizado y expulsión en el caso de las condenas, Sí, porque nos permite separarnos, ¿no? y mantener la neutralidad ante este tipo de situaciones. sí, y una mención adicional, independientemente de la culpabilidad o inocencia del alcalde Jadwe, que yo ahí como periodista he procurado ser estrictamente cuidadoso, que no le corresponde a los periodistas ni a los analistas políticos definir eso, sino a la justicia. Es una buena oportunidad para señalar además que el funcionamiento del sistema público en Chile es muy estricto, ¿no? O sea, todos los que hemos sido funcionarios públicos, en mi caso como jefe de servicio, por ejemplo, como director de la radio, sabemos que es tan estricto que puede llegar a ser enervantemente engorroso y burocrático, ¿no? Y esto, que tiene un lado malo, que es que hace todo más lento, todo más difícil, tiene un lado bueno, que es que operan mecanismos de cautela del debido uso de los recursos públicos, ¿no? Y aquí, aunque si bien Natalie no es algo que tiene que ver estrictamente con el municipio de Recoleta, vuelve a aparecer el tema del ámbito municipal, ¿no? Porque ahí sí lo que podemos decir es que aunque el alcalde Jado, y más aún con el estilo que tiene, ha sido muy enérgicamente categórico en defender su inocencia, sí en algunas entrevistas mediáticas ha reconocido que pudo haber habido al menos poca prolijidad o algo por el estilo, ¿no? Bueno, el tema de los municipios, Natalie, porque a propósito de lo que decía José, em, permanentemente el tema de la probidad municipal termina en tribunales y no en los aparatos municipales que deberían cautelar aquello, ¿no? Natalie, sí. Sí,
Sí, y yo creo que mientras no exista un espacio especial para poder abordar lo que pasa con los municipios, vamos a seguir teniendo municipios que generan suspicacia, que hay acciones de mala y buena fe que efectivamente se van a empezar a cuestionar, y los de mala fe se tendrían que llevar y son delitos, ¿no? Pero yo creo, o sea, ¿por qué lo digo? Porque hoy día tienes una figura que aún existe en muchos lugares, en este caso muchos municipios, que son las corporaciones municipales. Y si tú abres la ventana a las corporaciones municipales o la puerta a las corporaciones municipales, te encargo que todos los municipios van a tener algún tipo de inconveniente. Por eso me refiero de la buena o mala fe, ¿no? Porque es tanto, ¿no? Lo que la carga primero de distintas administraciones que se tienen que hacer cargo, ¿no? Por la historia que tienen esas corporaciones y a la vez también las distintas iniciativas que tienen que realizar los municipios por la carencia que tienen los territorios, que lo más probable es que alguien haya a lo mejor generado alguna acción rápida para poder sanear algún problema y eso generó algún tipo de acción administrativa que no da lugar, y por eso hablo de la buena fe, ¿no? Acciones que no corresponden, pero que son de buena fe, y otras que efectivamente son de mala fe, que quieren robarse el municipio a través de las corporaciones. Dando esos dos ejemplos, te digo que cualquier municipio, sea de izquierda o de derecha, vas a abrir una ventana gigante en esos espacios. Y es de conocimiento de las actorías políticas, los espacios políticos, porque es un espacio complejo. ¿Qué quiero decir con eso? Entendiendo que es un espacio complejo, entendiendo que es un espacio que genera mucha controversia, los principales delitos están en las corporaciones municipales, aún nuestro poder legislativo no se ha hecho cargo. Y esto yo lo he hablado con muchos parlamentarios, o sea, si entendemos que hay un problema, tenemos que hacernos cargo de eso, conversar de aquello. Y pareciera ser que no es del gusto del debate político hablar de los gobiernos locales, ¿no? Y creo que es una instancia que hay que empezar a abordarla, tanto los mecanismos de su proceder, ¿no? Un poco la modernización de estos espacios y también en este caso los márgenes de cómo pueden actuar. Y también abrir márgenes a aquellos que no pueden actuar, porque muchas veces hoy día los municipios tenemos acciones que actúan a raíz del escenario contingente, ¿no? Por ejemplo, las policías municipales o los guardias municipales, ¿no? Que uno lo aplaude a raíz de que hay una sensación importante de inseguridad en el territorio, etcétera. Pero no es la función del municipio tener este rol, ¿no? En primera línea en materia de seguridad con los guardias municipales o en este caso, como lo quieran llamar, policías municipales, ¿no? A pesar que no son policías y lo abordan porque hay una contingencia. Entonces tenemos una creatividad importante en los municipios para abordar temas de contingencia que no dan cabida real, ¿no? A tener una conclusión positiva o real de una política que ellos quieren implementar. Entonces creo que es importante que se puedan generar márgenes, que se puedan generar, abrir también las posibilidades de los municipios para que normativamente puedan actuar mucho más, de una manera mucho más flexible a las necesidades, pero como hoy día no existe, se buscan los resquicios legales para poder abordar temáticas que no son de de sus propias facultades, ¿no? El ejemplo más claro es lo que pasa con las farmacias populares. Era de conocimiento que esto no era una facultad o un rol de los municipios y se busca un resquicio legal, ¿no? En este caso, inteligentemente, porque la iniciativa la estamos aplaudiendo, pero se busca un resquicio legal luego que para implementarlo. Se implementa y luego empiezan un sinnúmero de cuestionamientos porque sabemos que no estaba en la norma. Entonces, creo que son temas que se debiesen abordar y se debiesen abordar también como de una visión de futuro, porque creo que los municipios van a seguir abordando más temas que van a ir saliendo durante la contingencia. Hoy día el tema de la seguridad, va a ser el tema de la vivienda en algún momento, los municipios van a tener y están haciéndose cargo, por ejemplo, de los campamentos, que los campamentos no solamente instalar una casa precarizada en un terreno que no son de los propietarios, del propietario de esa casa, sino que también lo que conlleva el agua, lo que conlleva la basura, lo que conlleva, en este caso, las necesidades básicas de esas personas que habitan ahí, y los municipios se hacen cargo de ese espacio, ¿no? Cuestión que no debiesen hacerse cargo porque están cumpliendo una ilegalidad a entrar en ese espacio, pero cumpliendo el rol también de darle un poco de calidad de vida a esas personas que están ahí. Entonces creo que es el momento que hoy día podamos abordar la política un poco más de lo real y quienes ven eso son los municipios y ampliarla, porque si no constantemente vamos a estar hablando de eventuales delitos o delitos como tal y creo que eso no es bueno para la institucionalidad de los municipios.
Bueno, son las 9:01. Les propongo que vayamos a un breve alto, a ver si podemos recargar energías líquidas en esta mañana fría. Y a la vuelta continuamos con las conversaciones en este día jueves 30 de mayo del año 2024. El cliché en el que caemos cada cierto tiempo, cómo pasa el tiempo. ¿No? Bueno, y a propósito de cómo pasa el tiempo, estamos más cerca del final que del principio del gobierno del presidente Boric, así es que se va a hacer tema de conversación a la vuelta de la pausa. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Sala Máster de Radio Universidad de Chile los invita a disfrutar en vivo y en directo este jueves 6 de junio a las 19:30 horas a la agrupación nacional Bere Quinteto. Bere compartirá un concierto pensado en la radio y sus oyentes a través de su repertorio que compone e interpreta a partir de la pregunta ¿qué es lo popular en la música? Un encuentro que se escapa de los cánones del concierto clásico y conecta con la historia de la radio en Chile, la conversación, el encuentro, el conectar y acompañarnos. Bere es un quinteto compuesto por Gonzalo Ramos, Claudia Cantillana, Fernanda Hachi Prieto, Maggi Rust y Rodrigo Montero. 5 músicos que vienen de universos diversos y se encuentran en Bere, que inspira su nombre del acto de juntarse a beber en italiano. Los dejamos invitados a disfrutar de esta experiencia musical junto a Bere Quinteto en Sala Máster, jueves 6 de junio, 19:30 horas, Miguel Claro 509 Providencia. Entradas disponibles en portal tickets.cl. Más información en www.salamaster.cl. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte del recorrido musical de América. Un encuentro con las voces musicales que han hecho y que harán historia en la cultura. Caminemos juntos por los paisajes de esta geografía musical, junto a la conducción del poeta y fotógrafo Tito Carreño. Nos encontramos en Carretera Panamericana, cada domingo a las 14 horas por el 102.5 FM y a través de la señal radio.uchile.cl en Internet. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.
Son las 9:06. Estamos con Natalie Campuzano, consejera regional de Valparaíso, del Frente Amplio, para quienes no lo sepan, ¿no? Y José Toro, secretario general del PPD, para quienes no lo sepan. Hago esta mención no solo porque cada cierto tiempo la hacemos, sino para decir también que en el panel de hoy día, como ustedes saben, muy diverso en general, pero en particular nos tocan dos sensibilidades del oficialismo, ¿no? Que están aquí conversando. Y creo que es oportuno, no solo porque viene la cuenta pública, sino por de dónde proceden ustedes, preguntarles sobre cómo la ven. ¿Ya? Yo voy a hacer un resumen de las cosas que hemos conversado en los últimos días para provocar la conversación. Una bien fundamental es este discurso, lo de la minuta de una frivolidad, en realidad no tiene como mucho sentido, pero este discurso de Boric el estabilizador más que Boric el que ha conseguido transformaciones, ¿no? Entonces, hay quienes dicen que eso no prende mucho, primero, y hay otros que dicen además, bueno, pero ¿por qué no se le saca más lustre a las 40 horas, al copago cero de FONASA y a otras políticas públicas que se han aprobado durante este gobierno que parecen no ser tan irrelevantes, ¿no? Incluso dadas las circunstancias. Pero además se plantea, esto lo digo a modo de crítica para provocarlos a ustedes nomás, ¿ah? Que habría como una suerte como de complejo en el gobierno, ¿no? De no salir más a la ofensiva, porque si tú dices, bueno, no va a haber grandes anuncios y todo, es como, se puede entender, no digo yo, se puede entender, ¿no? Como que subliminalmente estás casi pidiendo disculpas porque no pudiste hacer más, ¿no? Bueno, eso, ¿ya? Lo digo para provocar ahí sus análisis, José Toro. Yo creo que la constatación de esta supuesta minuta a mí me da risa porque sale esta como filtración y demás, y como que si fuera un extraño que los equipos de gobierno, bueno, le enviaran a sus partidos minutas sobre diferentes temas, ¿no? Los asesores preparan minutas para los ministros, uno tiene su secretaría institucionales de los partidos, te preparan minutas sobre temas, digo, esa es la normalidad. O sea, porque resulta imposible, además, aprovechemos de contar esto, no es oficialismo, oposición, no es derecha, izquierda, o sea, uno como periodista sabe que en todos los temas importantes, todos los sectores hacen minutas. ¿Y por qué hacen minutas? Porque como no puede haber una reunión donde se reúnan todos los dirigentes políticos de un sector, se arma un textito donde dice, bueno, sugerimos que estas ideas fuerzas sean las que... Y eso es todo. No es más que eso, pero tiene que ver también con algún criterio ordenador de lo que uno quiere transmitir, que también es un mínimo y es necesario para cualquier fuerza política. Descartado eso, creo que esto es una oportunidad del presidente Gabriel Boric de demostrar lo que se han hecho. ¿No? Y en eso hay cosas que se han hecho, no solo las 40 horas, sino también la inversión en materia de seguridad, la cantidad de leyes aprobadas con, sin duda, el apoyo del Congreso y de la oposición, creo que es algo que también hay que destacar. Y aquí viene la crítica de decir, bueno, hay un cambio entonces desde este supuesto modelo de grandes transformaciones a el modelo de estabilizar el país. No, yo creo, pero sí es una constatación de la realidad. Claramente el país que asume el presidente Gabriel Boric es completamente distinto hoy día. No solo por la inflación, no solo por el crecimiento económico, sino también por las condiciones institucionales. Veníamos de un estallido social, con un gobierno complicado por eso mismo, con la pandemia, y el país empieza nuevamente a agarrar un ritmo. Que si uno lo dice, mira, esa batalla comunicacional yo creo que parte de los partidos de gobierno tenemos que darla. Y tenemos que darla porque en específico la derecha lleva 3 años con el mismo discurso, ¿no? Que la voltereta al presidente, que se cambia de opinión, que no va a hacer lo que se comprometió. Ningún gobierno hace todo lo que se comprometió, no hay ninguno, ni Elwin, ni Lagos, ni Frey. Tú avanzas a lo que más puedes, porque efectivamente la realidad de gobernar cambia rápidamente. Y esos son los criterios que uno tiene que tener, pero tenemos una disputa comunicacional que hay que darla, hay que ganar con nuestras diferencias. Yo digo, nosotros proveníamos de un candidato presidencial distinto, que nos sumamos al gobierno tras la invitación y que hemos aprendido a construir confianza con el Frente Amplio. Y que esa construcción de unidad no ha sido fácil.
Pero tenemos hoy día, a diferencia de la derecha, una construcción de una lista unitaria municipal en más de 280 comunas que ya están resueltas. Y que el 9 de junio se van a resolver 48 más, producto de las primarias. La derecha no puede mostrar eso. No puede mostrar esa unidad. Y esta unidad política tiene que ver con la construcción paso a paso, lentamente, de un proyecto común entre todas las izquierdas, la centroizquierda y el progresismo, porque entendemos además, la fuerza de los hechos nos dio a entender que necesitamos la mayor unidad posible. Porque eso es el aprendizaje de la elección de los consejos constitucionales, ¿no? Y lo digo yo, que nosotros fuimos en una lista aparte del oficialismo. Porque teníamos una tesis distinta que fracasó y que por lo tanto decimos, Sí, bueno, porque sacaron 0. sacamos 0 Sí, po. y fracasó. Entonces dijimos, bueno, no. Y mira, O sea, de hecho eso no fue solo eso, pero terminó produciendo un cambio de ciclo dentro del PPD, Completamente. un cambio de directiva. y también hubo una mirada distinta dentro del gobierno. Porque antes de esa viene también la llegada de Carolina Toá y hay por lo tanto otra participación que al inicio, ¿no? Por lo tanto yo creo que tenemos que seguir construyendo esa unidad y eso es gran parte del legado que podría dejar el presidente Gabriel Boric. Natalie Campuzano. Sí, comparto parte importante de lo que dice José Pepe Toro. Iba a decir hace un rato Pepe y dije, no, qué informal, ya lo dije. Pero Pepe para todo el mundo, porque por Oye, José no me conoce ni mi sí. abuelita. Oye, la Natalie ha sido, no sé si ha sido tan coincidencia, pero ha tocado varias veces Luz Poblete con José Toro, que son de sectores políticos. No, Luz Poblete le dice Pepe, me imagino que han estado en muchas negociaciones ahí, así que todo el mundo le dice Sí, Pepe. que logré así que todo como el Pepe, mundo me entonces dice dije Pepe. José, la formalidad, entonces me costó después. Bueno, coincido con lo que dice José Pepe Toro sobre el tema del esfuerzo que ha hecho tanto el socialismo democrático con el Frente Amplio para buscar mínimos comunes para poder avanzar, ¿no? O sea, nadie puede negar que nuestro origen y también en este caso nuestras construcciones son completamente distintas, ¿no? Incluso nuestra construcción nace a raíz de una crítica que se le da, una crítica política, ¿no? Que eso hay que dejarlo súper claro, una crítica política a lo que es el mundo de la concertación, pero en términos, yo diría, ideológicos, las izquierdas y el progresismo hoy día tienen que cumplir un rol fundamental, no solamente en Chile para hacer, en este caso también, presentar una propuesta interesante a una nueva alternativa para todo lo que viene, tanto municipal, parlamentaria y presidenciales, una nueva alternativa a la gente que sea interesante para ellos, pero también a nivel latinoamericano. No me quiero ir por allá, pero creo que hay un debe del mundo progresista y las izquierdas que hoy día tienen que asumir como no solamente mirar lo que hace la derecha, esa derecha conservadora que avanza globalmente, sino que también en este caso tener un rol de levantar una alternativa, ¿no? Acorde a las necesidades y también cómo reflexiona el sujeto y la sujeta del siglo XXI. Dicho eso, yo espero en la cuenta presidencial que efectivamente el presidente nuevamente pueda convocar esa unidad tan necesaria, pero una unidad con una perspectiva de república, ¿no? Para el Parlamento, entendiendo que aún existen elementos esenciales que este gobierno yo entiendo y considero positivo que tiene que seguir discutiendo, como la reforma tributaria, ¿no? Reforma tributaria que sabemos que por parte en este caso de la derecha o de la oposición, saca chispa y que constantemente la condicionan, ¿no? Y creo que es necesario que vuelva a generar ese llamado que es completamente simbólico porque sabemos que depende de muchos elementos más, pero creo que el rol del presidente tiene que ir focalizado a aquello. Creo que es necesario también que el gobierno entienda y aprenda a destacar lo positivo que realiza, como las 40 horas, copago cero, el royalty minero, que es esencial, te lo digo desde mi espacio, el royalty minero viene a aumentar el presupuesto importantísimo a los gobiernos regionales y a los municipios, donde va a haber más inversión. Al haber más inversión va a haber más movimiento de capital y también en algunos casos mayor empleabilidad, concluyendo con las grandes obras que se están proyectando con estos royalties, sobre todo en las comunas que tienen esta vocación minera, ¿no? Lo mismo la ley Papito Corazón, elemento esencial también, las cifras han estado dando vuelta por ahí y son bastante positivas, ¿no? Y en materia de seguridad coincido también que hay un porcentaje de recursos que se ha dado muy de forma excepcional en este gobierno, pero
con un aumento importante en materia de seguridad. Yo espero las novedades que el presidente se pueda referir a la ruta que se pueda tener con los SLEP. Sabemos que el tema de los SLEP, los SLEP, los servicios locales de educación, han tenido bastante conflicto en su implementación. Creo que es momento de escuchar de cómo se va a abordar aquello a raíz de lo que ha pasado con Atacama y también lo que está pasando en distintos territorios que está implementado el SLEP. Creo que también es positivo de que se empiece a referir o que se pueda referir de macros obras que fueron anunciadas en los otros años anteriores y que en este año saber su avance, si sigue esa proyección de macros obras que esperan las regiones. Yo creo que también es importante entender que en algunas localidades esperan anuncios completamente específicos y no lo quiero dejar pasar por más pequeño que sea. Por ejemplo, la escuela Robinson Crusoe de Juan Fernández. Es una solicitud que la comunidad de Juan Fernández lo está esperando ansiosamente, ¿no? Y tiene la incertidumbre si el presidente se va a referir o no el primero frente a esta escuela. Y espero que así lo haga el presidente, como también en otros aspectos que lo están esperando otros lugares de Chile, que también se pronuncia en términos específicos de algunas construcciones que se van a realizar. Sí, pues bueno, a propósito, vamos a tener transmisión desde el sábado a las 9:30. De hecho, invitamos a alguien el sábado y dijo que no podía, no vamos a decir quién. Pero a ver, déjenme llevarle un poco la contra. Igual Natalie hizo varias menciones al tema programático, algunos asuntos concretos que era importante mencionar, pero esto del legado, de la unidad del sector y todo eso, déjenme ser un poco odioso, ¿no? Es como del último, es como de la último mensaje presidencial, no del tercero. O sea, que se ponga a hablar de eso ahora es como si no hubiera que hablar de otras cosas, y todavía queda harto gobierno, ¿no? En ese sentido lo digo, José. ¿Cómo lo ves? Yo creo que puede ser, ¿no? Pero tú tienes un desafío electoral municipal hoy día y de gobiernos regionales que te fija la ruta para el próximo año. Y por lo tanto es fundamental lo que hoy día se empieza a preparar. Y eso tiene que ver con el desafío de las izquierdas, de los progresismos y de la centroizquierda de poder en conjunto construir este relato en común. Porque lo que le ha tocado encabezar en eso al presidente Gabriel Boric no es fácil, ¿no? Partidos políticos que provienen de orígenes completamente distintos, ¿no? Que compitieron en la primera vuelta y que producto de la necesidad política tuvimos que tener la capacidad de unirnos. Y esa construcción de unidad no fue fácil, no es fácil ni siquiera dentro del propio gobierno, en la administración de lo que significan las representaciones que los diferentes partidos tienen. Y por lo tanto creo que eso es una habilidad. Fuera de decir, bueno, hay cosas también que se han hecho en términos de 40 horas, en royalty minero, en la cantidad de recursos que este gobierno le ha puesto a las policías para la renovación de su flota vehicular, o la cantidad de recursos que este gobierno ha puesto para el programa ECO de Fiscalía, ¿no? De fiscales dedicados al tema de los homicidios, que sin esos recursos frescos de este gobierno no se hubiese podido avanzar. Pero aún así tenemos cosas pendientes que yo creo que es donde nos tenemos que enfocar, ¿no? Yo imagino al presidente haciendo un emplazamiento a la derecha porque todavía no sacamos pensiones. Y el debate de pensiones lleva más de 15 años paralizado y todavía está ahí. Y creo que el presidente tiene que hacer una situación comunicacional de algo que Chile Vamos, la derecha y el Partido Republicano no ha querido avanzar por tosudez ideológica de ellos, ¿no? Y cuando uno dice esto, yo me río porque digo, mira, ellos ocupan que la izquierda es la ideológica, ¿no? Como si ellos no tuvieran la ideología permanente para oponerse a todos los avances que se materializan en mayores derechos sociales. Bueno, a propósito de ideológico, Natalie, ¿algo que agregar sobre el tema o vamos al tema siguiente? Vamos al tema siguiente. No, que a propósito de ideológico, ¿no? Vivimos en esta ficción como si el debate sobre la seguridad social no fuera ideológico, y es totalmente ideológico, pues, ¿no? Y el tema de la capitalización individual es ideológico, el tema de la solidaridad es ideológico, ¿no? Y nosotros aquí siempre reivindicamos que ideológico es una buena palabra, no mala, como tantos medios o dirigentes a veces mencionan, ¿no? Y lo digo a propósito de los spots, del tema formal, ¿no? Si
si se infringió por parte del gobierno alguna norma y por lo tanto la Contraloría debería sancionar. Si infringió o no en las AFP alguna norma que el Consejo Nacional de Televisión debería sancionar. Ahí está lo formal, ¿no? Que no lo quiero desdeñar, pero el trasfondo acá es que hay una disputa ideológica, ¿no? Y el trasfondo em, es que durante muchas décadas parece haber primado, yo se lo pregunté hace poco al diputado Hirsch más temprano y él decía estar de acuerdo, esta idea que se ha vuelto en el sentido gramsciano hegemónica, ¿no? De la capitalización individual, ¿no? Y ahora se propone hacer otra cosa y luego con mucha desinformación, porque las personas no quiero sonar aquí como que estoy diciendo que las personas no saben, pero hay un gran desconocimiento respecto a cómo opera en términos concretos el tema de las cotizaciones mensuales y la relación que eso tiene con la jubilación que uno recibe. Y si uno le pregunta al 90 y tantos % de las personas si sabe cómo funciona el tema de las comisiones, no lo saben, o si saben cómo funciona la capitalización que hacen las AFP de los grandes grupos económicos, tampoco lo saben, ni qué porcentaje del pilar solidario es el que explica la jubilación que tengo, y así sucesivamente, ¿no? O sea, creo que no estoy siendo despectivo con nuestra comunidad si digo que en general la mayoría de nosotros no sabe por qué a fin de mes uno paga lo que paga y por qué los adultos mayores reciben lo que Y reciben, digo ¿no? que hay cosas de todas esas preguntas que tampoco lo sabemos nosotros cómo funciona realmente. Sí, ¿no? entonces es una buena oportunidad para ir al tema de fondo, ¿no? Y claro, a lo mejor yo debería preguntarles qué debería pasar con el sistema de pensiones, pero dejemos eso para otro día y por mientras les pregunto sobre ese trasfondo, ¿no? Porque qué duda cabe que detrás de los spots lo que hay es una disputa de carácter ideológico y mejor decirlo así, y les doy la palabra nomás por Natalie. Sí, mira, creo que lo que se ha dado con este tema de los spots viene a instalar algo que Gonzalo Vinter en su momento lo indicaba, ¿no? El debate de la idea. Esto claramente se da un debate importante de carácter ideológico desde lo que es la FP, ¿no? Con los distintos comerciales o publicidad que realiza, que lo viene haciendo hace mucho tiempo. Ojo, no es una cuestión que ahora está, sino que ya viene instalado más de 3 años que yo he podido recordar, y incluso cuando estaba el debate propio el año 2019 también generaban también su publicidad frente a eso. Y por lo demás, a mí me parece bien que el gobierno, a través de sus plataformas, pueda en este caso dar a conocer una propuesta de visión de cómo entienden, ¿no? Que debiese funcionar el sistema de pensiones. Me parece bien que esa publicidad vaya focalizada. Las personas no suelen saber lo que se debate en el Parlamento, no suele saber lo que el Ejecutivo levanta como una propuesta. Y me parece interesante y positivo que en este caso lo realicen de esa forma. Ahora, ¿por qué tanto revuelo frente a eso? Porque efectivamente lo que se está poniendo en debate, ¿no? A través esta publicidad, de estas publicidades es bastante ideológico, es bastante ideológico y también golpea en este caso intereses que no quieren ser tocados, que nunca han sido tocados en este caso también de esta manera, ¿no? Como un poco desnudando la situación frente a lo que efectivamente el gobierno quiere levantar, y creo que es lo que se debía hacer constantemente. Ahora, veía ahí también algunas posiciones, opiniones que se daban desde el mundo de las actorías políticas, y me parece interesante también algunas de ellas, como por ejemplo saber con qué presupuesto, en este caso las AFPs, también levantan publicidad, ¿no? Porque si tenemos que saber de dónde sale ese presupuesto, si sale de plata de todos los chilenos, en este caso de plata de las mismas AFP, de las pensiones, para hacer esa publicidad a favor de ellos, ¿no? A favor de ellos y a favor principalmente del sistema actual de pensiones. Por tanto, también es una pregunta que no solamente se puede generar y cuestionar al gobierno, sino que también a ellos mismos, y los mismos pensionados son, y las personas que hoy día que cotizamos también, en este caso también se lo deben preguntar. Pero me parece bien ese debate, me parece bien, en resumidas cuentas, que el gobierno, cual sea, comunique cuáles van a ser, cuál es su iniciativa, cuál es su propuesta, cuál es el tema de fondo que ellos van a ir a presentar al Congreso, y de qué forma ellos también y qué puntos van a defender, para que la gente también pueda hacerse una misma opinión, y si están de acuerdo o no con lo que el gobierno levanta. José. Yo creo que
siempre todo es ideológico, aunque algunos no quieran sostenerlo, porque la ideología es un conjunto es mi interpretación acerca de la sociedad y de la historia basada en un conjunto de principios y valores que en conjunto con otros tengo sobre esa situación. Y eso es así, es Eso es legítimo. permanente y es legítimo, ¿no? Y por lo tanto, desde ahí, yo espero que el gobierno en esta campaña no haya cometido una ilegalidad o tenga una falta administrativa, porque entiendo que antes la Contraloría tuvo un cambio de criterio en esta situación. Pero efectivamente hay un punto, que es cómo el gobierno, para la tramitación de un proyecto de ley, disputa un espacio desde las ideas donde las AFP permanentemente tienen muchos más recursos que los que dispone el gobierno para esta discusión de las ideas, ¿no? Y contratan comerciales, programas y propaganda permanentemente. Y creo que desde ahí no es malo que se pueda realizar y de propagar, sobre todo, que se está tramitando un proyecto de ley que beneficia a las personas. Eso es, creo que, un mínimo. Y uno ve esta disputa y creo que lo he dicho varias veces, pero nosotros tenemos acá una derecha que en cualquier parte del mundo pareciera ser la ultraderecha. Y ni siquiera es la ultraderecha. Porque uno ve, dice, la disputa de la antigua campaña presidencial entre Jeremy Corbyn y Boris Johnson era por quién fortalecía más la salud pública. Y pareciera ser que nosotros acá estamos en todo lo opuesto de ese criterio. Uno, pensando en cómo se fortalece la capitalización individual, que ya se comprobó que nos da buenas pensiones, y otro, tratando de meterle un poco de solidaridad al sistema para poder tener buenas pensiones. Y la experiencia te indica que sin solidaridad el sistema no funciona. Sin pilar solidario de Bachelet no tenías mejores pensiones. Sin PGU de Sebastián Piñera no tenías buena pensión. Y eso te permitió hoy día subir a 200 lucas de pensión, 200 y fracción. Eso es solidaridad. Y por lo tanto la necesidad de tener una reforma de que parte importante, o por lo menos la mitad, vaya a solidaridad para garantizar aumento de pensión ahora y de las futuras pensiones, es fundamental. Y creo que en esa disputa comunicacional nosotros tenemos que insistir, porque la capitalización individual no te da buena pensión, porque efectivamente... Y no mejora las pensiones ahora. Y no mejora las pensiones ahora. Sí, sí. Bueno, son tantas las aristas que tiene este tema. Por ejemplo, a propósito de lo que yo decía de lo que no sabemos, ¿no? El modo, una de las cosas que pueden hacer legalmente las AFP es capitalizar a los grandes grupos económicos. Solo lo pueden hacer con los grupos económicos nacionales. Capitalizar quiere decir contribuir, ¿no? Con recursos para que los grupos económicos puedan hacer inversiones y todo. Por ejemplo, el grupo Betia, ¿no? Y el grupo Luxich, que a su vez son propietarios de medios de comunicación. Entonces, se va generando una trenza ahí donde el interés de las AFP, que es como se presenta mediáticamente incluso cuando se les cuestiona, no es solamente el interés de las AFP. Incluso uno podría decir que las AFP son la punta del iceberg de conglomerados económicos que son mucho mayores y que tienen ramificaciones en el financiamiento de la política, en los medios de comunicación, en la actividad regional y así sucesivamente. Entonces, es un armatoste de una gran acumulación de poder el que está detrás de la defensa de los intereses de las AFP. Y esto no lo digo para satanizar, porque no he dicho ni un juicio de valor, sino que estoy haciendo la descripción de cómo es hoy en Chile, ¿no? Y por lo tanto, por eso también se hace un poco difícil tener una discusión mediática donde las distintas miradas sobre este tema se puedan expresar de una manera más equilibrada, ¿no? Eso. No sé si al final algo que agregar muy breve, porque estamos en la hora, Natalie y José. Sí, muy breve. Yo creo que a mí me parece acertado que el gobierno dé conocimiento de las distintas propuestas o iniciativas de ley que va a levantar a través de su plataforma, a través de su herramienta. Creo que es positivo que tenga un carácter informativo para que la gente pueda sacar su propia conclusión, atendiendo de que también tiene que haber un equilibrio de visiones para que la gente pueda entender una, no sobre la otra, sino que saque su propia opinión. Sí.
Estamos. Muchas No, gracias por haber venido, entonces. Muchas gracias. José Pepe por la Toro, invitación, como dijo decía. Natalie Campuzano. Toro Kempa, acordarme Sí, siempre Toro a mi Kempa. madre porque si no después me reta. Sí. Natalie Campuzano, ¿tú tienes abreviativo? ¿Te nombran de otra manera o te dicen Natalie nomás? No, me dicen Nati. Nati. ¿Viste? Muy Sí, bien. o la Campuzano, si llama. Gracias, Natalie, por haber estado acá. Sí, Muchas gracias, como siempre, un gusto. sí. A mí mi hijo y mi mamá me dicen Pato López, así como de corrido, como si fuera una sola palabra. Bueno, en fin. Vamos a un breve alto y continuamos con las conversaciones. Está Claudio Medrano con ustedes. Que estén muy bien. Transmisión especial en Radio y Diario Universidad de Chile. El próximo